ocupamos de la situación económica en la República Argentina. Recién Juan le brindaba algunos datos que ya le vamos a estar consultando a Héctor Rubini, economista Universidad del Salvador, nos acompaña esta mañana. Héctor, buen día, bienvenido. Buenos días, gracias. 4.7% el aumento de los precios mayoristas. ¿Qué significa este dato? Probable mantenimiento de la inflación en los niveles que vimos en julio o quizá un poquito más alto. Perfecto. Bueno, tema inflación, tema dólar, tema acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Primera visión. El dólar se puede calmar un poco en estos días, hay que esperar a ver qué pasa en Wall Street, si vuelve a haber un poco de interés en bonos argentinos y baja la prima riesgo país, se podría calmar un poco el mercado en estos días. Ahora igualmente es muy aventurado hacer un pronóstico a 3, 4 meses después de lo que ha pasado en estos días, donde el efecto fundamental... Bueno, fue Turquía. ¿Por qué Claro, afecta tanto a la República Argentina? Porque los inversores en Estados Unidos tienen carteras, portafolios en bonos de países emergentes con indicadores que van siguiendo permanentemente y clasifican esas tenencias según los números también fiscales, de cuenta corriente, que puedan ver la capacidad de pago de esos bonos. Y bueno, los números de Turquía, los números de Argentina y de algunos otros países son vistos como los más riesgosos en ese sentido. Bueno, pensando ya en la inflación de este año, ¿cuál sería el número final, teniendo en cuenta que falta muy poquito para diciembre? Sí, falta poco, va a haber aumento de tarifa, aumento de gas, de electricidad, transporte, aproximadamente entre 32 y 35% de inflación, tranquilamente. Yo creo que se va a superar la meta acordada con el FMI. ¿Y el año que viene? Y es muy difícil saber, hay que ver cómo cierra el año y cómo viene la cosecha y el clima también. Bueno, dos cuestiones centrales, ¿verdad?, a tener en cuenta. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿de qué manera se va a ir cumpliendo las diferentes metas? Bueno, la de inflación ya está prácticamente al filo de incumplirse. De hecho, ha habido una flexibilización, de hecho, esta semana con nuevas subastas del Banco Central por unos montos muy altos, digamos, ya estamos hablando de 800 millones de dólares. Así que de facto se está flexibilizando un poco el cumplimiento de las metas con el FMI, pero creo que hará falta una mayor flexibilización porque realmente son metas fiscales bastante duras las del año próximo y pueden suponer un alto costo político para el oficialismo con vista a las elecciones presidenciales. Y lo que respecta a este año y este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se está cumpliendo de alguna manera por un carril, que es lo que esperaba el fondo, y por otro carril, justamente lo que no quería el fondo. ¿Cómo se sigue entonces? Yo creo que va a haber se va a aprobar en septiembre el desembolso de 3.000 millones de dólares y creo que van a evaluar con cuidado el impacto sobre la actividad económica y la inflación para ver si en diciembre también se aprueban las metas. Si no, o bien va a hacer falta una flexibilización de metas. ¿Qué significa eso? Por ahí contemplar una banda de inflación un poco más generosa, por ahí aflojar un poco con la exigencia de reducción de gasto público para el año próximo y tal vez pensar quizá en un refuerzo adicional de dólares proveniente del FMI o quizá de algún otro gobierno. Podría ser el Tesoro de Estados Unidos o alguna otra fuente. De hecho, una buena noticia ayer fue el cierre de este operación de pase cambiario con China, que bueno, quizás va a tener buenos efectos en las expectativas, pero quizás no es suficiente. Ya desde hace varias semanas, prácticamente desde que comenzó el año, la cuestión dólar está en la agenda periodística y en la agenda del día a día de todos los argentinos, o de la mayoría. ¿Cómo sigue el tema dólar? Depende de varias cosas. Una, de cómo van los números locales, la inflación fundamentalmente y las reservas del Banco Central. Segundo, cómo va comportándose la demanda de títulos argentinos en Wall Street, un tema que no se puede controlar desde Argentina. Y tercero, bueno, la interacción entre el gobierno nacional, el FMI y también las provincias para acordar los términos de alguna manera, un ajuste de gasto para el año próximo y con los legisladores de la oposición el proyecto de presupuesto para 2019. La gente siempre se pregunta qué sucedería si el Banco Central no interviene un día en la cuestión dólar. ¿Qué pasaría con el precio de la moneda estadounidense? Bueno, depende del día, ¿no? Si hubiera claro. sido el lunes o el martes y no intervenía el Banco Central, yo creo que hoy el dólar estaba por lo menos en 40 pesos. Ah. De hecho, lo hemos visto en la semana. El mercado demanda dólares
y no pesos y no títulos en pesos. La licitación del ETES en pesos, o sea, no se ha podido colocar todo el monto ofrecido, así que por ahora las expectativas y la psicología del mercado sigue mirando al dólar como refugio de valor, como reserva de valor y no al peso. Otro título de la semana, el desarmar Levax. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se va a llevar a cabo y qué pasa con aquellas personas que han invertido en Levax? En principio, la idea es reemplazar las LEVAC con nueva deuda del Tesoro, bajo la forma de letras del Tesoro. Habrá que ver cuánto de esas nuevas letras van a ser letras en pesos, letras en dólares. Esto se va a ir conociendo paso a paso a medida de que se van a ir sustituyendo las LEVAC que van venciendo, sobre todo en tenedores que no son bancos. De manera que, bueno, el cliente de algún fondo de inversión que está en LEVAX, bueno, tendrá que consultar a ver qué va a decidir ese fondo, si va a cambiar la composición de cartera o si le da otras opciones. Bueno, ¿y cuál podría llegar a ser la otra opción? Porque hay mucha gente que está, por ejemplo, apostando a un fondo común de inversión. Bueno, puede ser fondos en títulos públicos en dólares, títulos públicos en pesos, fondos mixtos, que hay varios en el mercado desde hace años. Así que bueno, eso depende con qué casa ha concertado la operación y tiene el fondo. Se habla mucho de diciembre, del precio del dólar. ¿Alguna proyección? No me animo. Es muy difícil. La verdad día a que día. no. Sí, no, sería muy irresponsable, no. La verdad que no sé. Gracias, Héctor Rubini, muy amable. No, Héctor por Rubini es favor, muchas economista, gracias. Universidad de El Salvador, nos acompañó esta mañana y nos dio esta visión de la economía, este presente y futuro en la República Argentina.